Materia, ustedes ya saben lo que es materia, ¿no es cierto? Agrupación o conjunto de átomos o de moléculas. Sabemos que la materia puede presentarse en 3 estados de agregación: estado sólido, estado líquido o estado gaseoso. ¿Okay? Y de alguna forma el concepto que nos permite a nosotros diferenciar entre los distintos estados de agregación de la materia son los famosos espacios intermoleculares. Ustedes saben que la materia no es sólida, ¿no es cierto? No es compacta, sino que siempre existen espacios entre átomos y moléculas, pero en función de este espaciamiento de estos espacios intermoleculares, de alguna forma yo puedo concebir el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. A nivel de transporte, de cantidad de movimiento, nos interesa únicamente lo que son los fluidos. A nivel de fluidos, los que pueden moverse, que tienen la capacidad de desplazarse, y eso restringe únicamente a nivel de ¿qué? De líquidos, gases y vapores. Esto es importante. Nosotros podemos hacer un estudio macroscópico, un estudio microscópico. ¿Okay? Son 2 ámbitos en los cuales nosotros podemos efectuar el análisis de un determinado fenómeno. ¿Okay? En el ámbito molecular y microscópico, o en el ámbito en el cual ya tenemos la agregación de varias moléculas, de varios átomos, ¿sí? Que corresponde al ámbito macroscópico. ¿Sí? En el ámbito ingenieril, ¿sí? Generalmente descartamos este ámbito microscópico. Nos interesa lo término o lo que tiene que ver con el ámbito macroscópico. Un poco para que entendamos esta parte. Un poco poniendo esto como experiencia personal. Ustedes seguramente cuando trabajan a nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Ustedes cuidan mucho cuando pesan una sustancia, no sé, a nivel de preparación de una solución. Como trabajan en escalas pequeñas, es de interés mucho, ¿no es cierto? Que a veces registren exactamente el peso, y a veces eso va en el ámbito de que tengan que utilizar balanzas que tengan una precisión de más o menos 1 miligramo por ejemplo. ¿Sí? Y eso hace que ustedes tengan precaución incluso hasta en la 4ª cifra de escala. ¿Por qué? Porque están trabajando en un ámbito pequeño, en escala de laboratorio. Pero a veces eso no tiene sentido cuando ustedes están trabajando en un ámbito macro. ¿Por qué? Porque a veces en el ámbito macro ustedes trabajan con ¿qué? Con toneladas. Y no tiene sentido que ustedes pesen 1,007 toneladas. Porque los decimales casi no importan. ¿Sí? En el ámbito ingenieril nosotros trabajamos en esas escalas y por eso no nos interesa ese comportamiento. En el ámbito de laboratorio trabajamos, no sé, con flujos pequeñitos, ¿no es cierto? Posiblemente, no sé, por poner un ejemplo, 1 litro por segundo. Pero ya en una empresa, ¿sí? No sé, un oleoducto, ya ese litro por segundo es insignificante versus, no sé, tal vez 1 metro cúbico por segundo. No me interesan los decimales cuando estoy trabajando en términos gigantes. Es órdenes de magnitud. ¿Sí? Nosotros en el ámbito ingenieril siempre trabajamos en el ámbito macroscópico, sin embargo a veces para obtener un modelo matemático necesitamos empezar en la parte micro para poder llegar a la parte macro. De alguna forma, a nivel de fenómenos de transporte, nosotros empezamos el estudio en el estado microscópico. Luego proyectamos ese estudio microscópico al ámbito macro. Por ejemplo, veremos en ese momento que cuando yo estudie o caracterice el movimiento del fluido por una tubería, yo empiece haciendo el estudio y el planteamiento a nivel de un elemento infinitesimal de volumen del fluido que se mueve por la tubería. Es decir, tomaré un volumen de control que está en el ámbito infinitesimal.
no estudiaré toda la tubería, sino un elemento infinitesimal de volumen. Y en torno a ese elemento pequeño diferencial de volumen, haré balances que luego me permitirán proyectar la totalidad. Esa es una característica de los fenómenos de transporte, que tal vez trabajemos desde el ámbito micro, que me permitirán generar modelos matemáticos para trabajar en el ámbito macroscópico, y ese ámbito macroscópico, chicos, será lo que ustedes ven a nivel de operaciones mínimas. Algo que define la mecánica o tal vez la estrategia de estudios a nivel de fenómenos de transporte es que nosotros generalmente tendremos dos preguntas que siempre las deberemos de tener presente. ¿Cómo ocurre un fenómeno? ¿Sí? ¿Qué causales? ¿Qué desencadena ese fenómeno? ¿Sí? Y lo siguiente es ¿qué causales? ¿Por qué? ¿Sí? Esos dos aspectos siempre nosotros los analizaremos y de alguna forma nos permitirá generar un modelo matemático para poder caracterizar el fenómeno al cual estamos estudiando. Aquí un poco lo que está en esta diapositiva permite entender el alcance de estas dos preguntas y cómo respondemos a las dos. ¿Sí? Entonces, la primera, por ejemplo, o esto está referenciado al movimiento del fluido. ¿Sí? En este caso, ¿por qué se mueve un fluido? Y aquí básicamente hace referencia a la existencia de una fuerza. ¿Sí? Entonces hay una fuerza, ¿no es cierto?, que provoca o induce ese movimiento. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando aplican una fuerza, esa fuerza hace que algo se mueva con cierta velocidad y en cierta dirección. Pero, ¿por qué ocurra o qué es lo que desencadena ese fenómeno? A nivel de fenómenos de transporte, ¿sí?, hablamos de una fuerza impulsora, que es lo que les había mencionado en las clases iniciales. La existencia de la fuerza impulsora desencadena un determinado fenómeno. Y claro, ya cuando existe el fenómeno puedo hablar de fuerzas o cosas que están detrás de eso, pero lo que está ocasionando e induciendo ese movimiento a nivel de fenómenos de transporte siempre será una fuerza impulsora. Como les decía en las clases iniciales, si no hay fuerza impulsora es imposible que exista un fenómeno. ¿Sí? Si no hay diferencia de velocidades o diferencia de presiones, es imposible que exista transferencia de cantidad de movimiento. Si yo tengo un cuerpo o un sistema que presenta o que tiene equilibrio térmico, es imposible que ese sistema tenga transferencia de calor. Si yo tengo un sistema que presenta homogeneidad en cuanto a concentraciones, es imposible que el sistema tenga así de transferencia. La fuerza impulsora desencadena el fenómeno. Y eso es la explicación del motivo de que ocurra un determinado. ¿Sí? Esto ya lo conocemos, les decía, es muy intuitivo. A nivel de fenómenos de transporte, lo que me interesa es cuantificar la velocidad de transferencia. Esta velocidad de transferencia, ya con lo que acabamos de ver, es básicamente la densidad de flujo. Porque hablo de velocidad por unidad de área de transferencia. Y esta velocidad la puedo concebir como una fuerza impulsora, lo que desencadena, pero como les decía, siempre deben ser una resistencia. ¿Sí? Es muy intuitivo, ¿no es cierto? Yo quiero mover un objeto, tengo la suficiente fuerza, pero claro, no sé si mi fuerza es suficiente para vencer el peso que tiene. ¿Sí? Tenemos que vencer necesariamente con la resistencia.
concepto muy intuitivo, pero claro, esto tiene que asentarse dependiendo del fenómeno del cual esté trabajando. ¿Okay? Brevemente, esta les decía que es la ley de Newton de la viscosidad, ¿no es cierto? Que se utiliza para transferencia de cantidad de movimiento, negativo de la viscosidad. Ya había un gradiente, pero de alguna forma antes hablaba en términos diferenciales, ahora estoy poniendo a nivel de variaciones. ¿Sí? Variación de velocidad, variación de posición. Esta ecuación yo la puedo reescribir de forma empate con esta ecuación. La fuerza impulsora, ustedes saben que es variación de velocidad. ¿Y para que empate con este concepto que hago? Lo mando todo al denominador sin que afecte la ecuación. Por lo tanto, yo puedo darme cuenta que a nivel de la ley de Newton de la viscosidad, la fuerza impulsora es la diferencia de velocidades. Todo esto es la resistencia. La resistencia, a nivel de cantidad de movimiento, puedo ver que es variación de posición dividido para viscosidad. Lo mismo puedo hacer a nivel de transferencia de calor con la ley de Fourier. Igual, ¿no es cierto? Conductividad térmica, aquí había un gradiente de temperaturas, lo escribo en términos de variaciones, variación de temperatura, variación de posición. Reescribo la ecuación fuerza impulsora y resulta que la resistencia ha sido que diferencia de posición dividido para conductividad. Y lo mismo podría aplicar a nivel de la ley de Fick, que es lo que se utiliza para transferencia de masa. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Fuerza impulsora sobre resistencia, cualquier transferencia, cantidad de movimiento, calor o masa, pero claro, en cada transferencia de un determinado fenómeno la fuerza impulsora es diferente. Para cada fenómeno tengo una ecuación distinta y eso me permite a mí de alguna forma tener una idea general de cómo calculo la resistencia a nivel de transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de fuerza. Veíamos esta parte de mecánica de fluidos, ¿no es cierto? Decíamos que teníamos la parte dinámica, la parte cinemática. En la parte cinemática teníamos que analizar las fuerzas que condicionan ese movimiento. Y cuando hablábamos de fuerzas, veíamos que existían. Cuando veíamos el análisis dimensional, veíamos también varias variables, vimos que había equivalencia de unidades. Cuando hablábamos de presión y hablábamos de densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? La densidad de flujo de cantidad de movimiento hace referencia al movimiento, al desplazamiento de los fluidos. Para que este fluido se mueva, se deforme, tiene que aplicarse una fuerza. Pero esta fuerza tiene que tener una determinada dirección. Y esta fuerza tiene que actuar perpendicularmente a la superficie. ¿Sí? Y eso hace que yo permita o pueda tener un mejor argumento para que yo pueda diferenciar justamente entre lo que es presión y lo que es desplazamiento. ¿Sí? La presión la entiende perfectamente porque es la fuerza que perpendicularmente actúa sobre la superficie.
Pero a nivel de esfuerzo cortante, sí, actúa una fuerza sobre una superficie, pero la fuerza actúa de forma paralela a la superficie. Y eso ocasiona que exista una deformación. ¿Sí? Todos ustedes, ¿no es cierto?, conocen o han visto un libro grueso, ¿no es cierto? Tiene muchas páginas. Y ese libro grueso que tiene muchas páginas, de alguna forma me permite establecer una analogía con lo que ¿sí? Cada una de las páginas que tiene este libro grueso, yo puedo decir que es una línea de flujo. Específicamente, este libro grueso con muchas páginas me permite representar lo que es un fluido que se está moviendo en qué régimen. Régimen laminar, ¿no es cierto? Porque cada página significaría una línea de flujo. Posición del fluido en una determinada posición. Líneas de flujo que son paralelas entre sí. Un movimiento caracterizado por un orden, ¿no es cierto?, que caracteriza a esta régimen. Sí, digamos que el fluido está estático, ¿no es cierto? A pesar de que el fluido esté estático, ¿no es cierto?, yo puedo conseguir que el fluido está constituido por varias capas o varias láminas. Cada lámina, ¿no es cierto?, de este libro representa una capa de fluido. Si yo pongo mi mano sobre la parte superior del tubo, estoy haciendo el efecto de que de un esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo asiento mi mano y hago este movimiento, ¿sí?, estoy aplicando ¿qué? Un esfuerzo cortante. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen eso en un libro grueso? Se deforma, ¿no es cierto? Físicamente ustedes se dan cuenta que este se mueve un poco más, este se empieza a mover menos, pero claro, le genera esto, porque la parte inferior permanece estática. Algo similar ocurre cuando ustedes inducen el movimiento. Para que exista deformación, yo necesito que aplicar un esfuerzo cortante. Para que este fluido empiece a moverse, necesita la aplicación de un esfuerzo cortante. ¿Sí? Es justamente lo que me permite a mí explicarles esto del esfuerzo cortante. Aplicación de una fuerza paralela a una superficie. ¿Sí? Y en el caso específico de un fluido, este esfuerzo cortante induce su movimiento, su deformación. Y este desencadenante también que ocasiona, que promueve transferencia de cantidad. Porque claro, igual esto me permite a mí explicarles que claro, como este permanece estático, aquí ¿qué pasa? Que no se mueve. Pero estos empiezan a deformarse, empiezan a tener movilidad, ¿no es cierto?, en menor medida por la interacción de las capas de fluidos unas con otras. Y claro, esto permite que ustedes visualicen que tenemos una distribución de velocidades desde la parte inferior hasta la parte superior. Y si hay diferencia de velocidades, ¿qué pasa? Transferencia de cantidad. Y por eso, cuando nosotros hablábamos de densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿qué unidades teníamos? ¿Qué era la densidad de flujo de cantidad de movimiento? Cantidad de movimiento por unidad de tiempo por unidad de área. Cantidad de movimiento que es masa por velocidad. Velocidad y cantidad de movimiento, masa por velocidad sobre tiempo, sobre sección transversal de transferencia. Y esto recordarán que tenía unidades de equivalentes de presión. Pero para que exista transferencia de cantidad de movimiento, ¿qué tengo que aplicar? Esfuerzo. Por lo tanto, aquí, este esfuerzo constante desencadena o origina transferencia de cantidad de movimiento. Por eso, cuando yo escribo la ley de Newton de la viscosidad, aquí escribo ¿qué? Esfuerzo cortante. Y este esfuerzo cortante ocasiona deformación. Y la deformación
está siendo representado a nivel de qué, a nivel de gradiente. ¿Sí? Por lo tanto, y aquí lo importante es que entendamos la relación entre qué esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante origina deformación, pero también el esfuerzo cortante origina transferencia de cantidad de movimiento. Y, como ustedes se han dado cuenta, tiene unidades equivalentes a presión. ¿Sí? Y obviamente, esto es muy diferente de qué, de lo que tiene que ver con qué, con presión. La presión, ¿no es cierto? Si aplicase una presión, la fuerza tiene que aplicarse en este sentido. Lo que hacemos es un efecto de compresión. El esfuerzo cortante origina deformación, movimiento, desplazamiento. Pero aquí, algo que hay que aclarar, que espero que no te quede confusión. Es esto. Densidad de flujo de cantidad de movimiento, les decía, ¿no es cierto? Es la velocidad de transferencia de la cantidad de movimiento por unidad de área de transferencia. Pero, ¿esta área qué particularidad tiene? Tiene que ser perpendicular a la dirección en la cual la cantidad de movimiento se transporta. ¿Sí? Retomo este ejemplo de eso. ¿En qué dirección se está moviendo la cantidad de movimiento? En este sentido, la cantidad de movimiento se transporta en este sentido. ¿Sí? Por eso ustedes se habrán dado cuenta que yo dije variación de velocidades, pero en X, pero producto de un cambio en posición a lo largo del eje de la axis. ¿Sí? Entonces la cantidad de movimiento se transporta. Esta área es la que me interesa. Es esta área en la cual está siendo aplicada aquí el esfuerzo. Yo no estoy aplicando el esfuerzo cortante en esta superficie. No. El esfuerzo cortante actúa en esta área. Y esa área debe de ser perpendicular a la velocidad o a la dirección en la cual se transporta la cantidad. ¿Sí? Tengan presente este aspecto, área de transferencia, y esta es perpendicular a la dirección en la cual la propiedad está siendo transferida. Nivel de cantidad de movimiento, el esfuerzo cortante desencadena, ¿no es cierto?, la transferencia. Hay un esfuerzo cortante, hay una fuerza que actúa paralelamente a la superficie. Sobre esta superficie se actúa o se aplica la fuerza. Y esta área debe de ser perpendicular a la dirección en la cual se transporta la cantidad. ¿Sí? Este proceso. Este esquema que tenemos acá, de alguna forma permite entender y diferenciar los conceptos entre presión y esfuerzo. Y nos dice que tenemos en concreto el piso y el
y posiblemente se ha hecho un hueco en el piso y se ha puesto un bloque que le está llamando bloque 2. Encima de esto se pone un bloque 1 y se está pegando el bloque 1 con el bloque 2 con pega. ¿Sí? En el bloque 1 nos está diciendo que se está aplicando una fuerza de 5 newtons. Esta área de contacto entre bloque 1 y bloque 2 nos dice que tiene un área de 2 metros cúbicos. Aquí es fácilmente entendible porque aquí me está diciendo que el esfuerzo cortante que está actuando sobre el pegamento es de 2,5. ¿Por qué? Porque se está aplicando una fuerza que actúa sobre un área de 2 metros cúbicos. 5 dividido para 2 es 2,5 y es el esfuerzo cortante que está soportando. ¿Por qué? Porque estamos moviendo, estamos aplicando 5 newtons de fuerza en este sentido que actúa paralelamente sobre esta superficie. ¿Sí? ¿Sí? Pero también yo podría calcular ahí que la presión. ¿Cuál es la presión que soporta este pegamento? Presión atmosférica más un poco la masa, el peso de este bloque dividido para yo podría calcular ahí esfuerzo cortante, también podría calcular lo que es la presión. Para el esfuerzo cortante, la fuerza que actúa paralelamente sobre la superficie. Para la presión, la fuerza que actúa perpendicularmente a esta superficie, que sería la presión atmosférica, o la fuerza atmosférica, más el peso del bloque, eso sí, para esta sección. Entonces, chicos, por favor, en este punto, espero que tengamos claro qué es presión, qué es esfuerzo cortante. De alguna forma, la diferencia es la dirección en la cual está actuando la fuerza, ¿no es cierto? Porque fenomenológicamente, tanto en presión como esfuerzo cortante, una fuerza actúa sobre una superficie. Y claro, bajo ese concepto, yo puedo entender por qué hablamos de similitud de unidades. Pero fenomenológicamente yo tengo presión cuando la fuerza actúa perpendicularmente sobre la superficie. Tengo esfuerzo cortante cuando la fuerza actúa paralelamente sobre la superficie. Claro, podría darse este caso. Aplicar una fuerza que tenga esa dirección, que tengo que hacer ahí. Trabajar con componentes. Un componente actuará para ejercer presión y el otro componente actuará para qué? Para ejercer esfuerzo cortante. Por aquí es muy importante que tengamos presente el efecto vectorial, ¿no es cierto? La dirección en la cual está actuando una fuerza. Esto ya les había explicado, ¿no es cierto? Tampoco voy a repetir este concepto porque no recuerdo si cuando explicábamos de esta parte estaba el otro paralelo que se juntó. Eso lo vamos a repetir. Cuando hablamos de transferencia, ¿no es cierto? Es importante que tengamos idea y noción de cómo ocurre el transfer. Claro, yo hablo de una fuerza impulsora y les digo, claro, la fuerza impulsora desencadena el movimiento, desencadena la transferencia. Pero es importante que yo tenga idea de cómo ocurre esa transferencia. ¿Y cómo ocurre esa transferencia? Lo explicamos o lo entendemos a nivel de qué, de un mecanismo bajo el cual una propiedad se transfiere. Y transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa se puede transportar a nivel de mecanismos que pueden ser una transferencia molecular, un mecanismo molecular, una transferencia o un mecanismo convectivo, o una transferencia o un mecanismo de radiación. ¿Sí?